Bueno, como ustedes ven, la metodología de nuestro diplomado es que regularmente estamos haciendo esta retroalimentación vía Zoom, clases en vivo, donde vamos a estar tocando temas esenciales, la columna vertebral de lo que es el diplomado. Y estas clases de retroalimentación, Ya después, pues, se graban para que nada más no sé. posteriormente nuestros compañeros puedan retomar la clase o a lo mejor tú dentro de una media hora o 15 minutos o una hora, porque estas clases duran más o menos unas 2 horas, tienes que salir o se te presenta algún inconveniente y tienes que abandonar la clase, no hay ningún problema, esta clase queda grabada y ya posteriormente tú puedes entrar a tu plataforma con el nombre de acceso y la contraseña que se te dio cuando te inscribiste al Ah, ok. diplomado. Y buscas en el banner que dice sesiones en vivo el nombre de esta clase, ahí vas a encontrar este contenido. Y bueno, también por medio del grupo yo te lo voy a estar compartiendo en mi canal de YouTube. Solo recuerda que todo lo que yo te esté sugiriendo, audiolibros, libros, podcasts, todo el contenido adicional que podamos tocar en esta clase, pues solo lo vas a encontrar en la plataforma. Me da mucho gusto volverlos a ver, otra nueva clasecita que tenemos. Ya estamos algo avanzados en estas clases en vivo. Estamos abordando ya prácticamente la recta final de estas retroalimentaciones, esta serie de clases donde pues ya estamos mm, en los temas de la educación emocional. Si recuerdan ustedes la primera fase o etapa de este diplomado de las clases en vivo, pues nos enfocamos más en las neurociencias, en el arte, en cómo lo llevamos al contexto tanto educativo y desarrollo tanto profesional como personal. Ahora estamos involucrando más temas sobre las emociones, sobre la educación emocional, pero también siguiendo la misma línea para aplicarlo en un campo educativo, ya sea como padre de familia o como educador. Y bueno, pues muchos de nuestros educadores pues son padres de familia también. Hubo por ahí un comentario que me intrigó, bueno, no me intrigó, me movió, me hizo muy, muy bien. Dice, me hubiera gustado, me gustaría, me dijo, me gustaría que el profesor que le dé clases a mi hijo tenga educación emocional. Entonces, pues estos temas son información que solo van a ver los resultados cuando este contenido se integre dentro de nosotros, en nuestro sistema de creencias, en nuestra psique, lo interioricemos y lo empecemos a practicar. Entonces, pues ahora les traemos este nuevo tema. Voy a compartir pantalla. También ahí me retroalimentan si la pueden ver. Aquí, sonido. Y vamos a ver. Me dicen si pueden verla, pueden ver ahí la presentación. Si lo pueden ver, me notifican. Oigan, también aquí en el chat, por favor, díganme de dónde se están conectando y en qué área o dónde se están desarrollando profesionalmente, o a lo mejor simplemente les llamó la atención este contenido y pues decidieron tomarlo. Pónganme el motivo del por qué están tomando este diplomado. Díganme si se ve la pantalla ahí. ¿Sí se ve? Díganme, no, no se escucha. Ahora sí, listo. ¿Pueden ver la pantalla que estoy proyectando aquí con la portada de inicio de esta clase? Sí, perfecto.
Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema. Dejen nada más aquí, por motivos de grabación, necesito hacer este ajuste. Muy bien. Bueno, pues de nuevo, bienvenidos a esta clase de retroalimentación del Diplomado en Neuroaprendizaje y Arteterapia en el aula, explorando el cerebro artista. Y como pueden ver ahí en letras chiquitas que están en nuestra portada, dice parte 2. Y si ustedes han seguido la metodología o han explorado o han continuado de manera regular en su diplomado, pues se van a dar cuenta que hay un momento donde cambian los colores de los banners y esto representa pues que estamos entrando a la segunda parte de nuestro diplomado. Si mal no recuerdo, esta es ya prácticamente la clase número 6, es decir, nos faltan otras dos clases ya para concluir con estas clases de retroalimentación. Y como les notificaba ahorita, pues estamos ya en el tema de las clases, en el tema de la educación emocional. Y bueno, hoy vamos a empezar un poquito diferente. Leí para atrás para no spoilear nuestro primer ejercicio. Y quiero que vean este ejercicio que les estoy presentando aquí. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante que es la base de la conducta de los seres humanos y la conducta pues no es otra cosa más que el aprendizaje personal y llevado a todos los campos de nuestras vidas. Aquí les presento una pequeña dinámica. Quiero ver si ustedes entienden o hacer el ejercicio para ver si nos resulta tal y como yo quiero darles a entender este tema. El ejercicio parece ser de memorización, ¿verdad? Y entre paréntesis dice improntas. La instrucción va de la siguiente manera. Usa todo tu cerebro racional para memorizar las siguientes iniciales. Te doy 2 segunditos, tres, bueno, 10 segunditos para que uses tu cerebro de memoria a largo, corto, mediano plazo, el que quieras, pero memoriza las siguientes iniciales, ¿ok? Te dejo en silencio unos cuantos segundos para que lo hagas. Obviamente no se vale escribir, no se vale escribir ni se vale pues nada, nomás que usar tu memoria, ¿ok? Va. ¿Listo? ¿Listo? Ahí ya no funcionó esto. Bueno, lo siguiente que hay que hacer es que ya sea en el chat o este o en tu cuaderno, ahí escribe todas las iniciales que recuerdes, ¿ok? O dime el número de las iniciales que recordaste. Te doy No, ahorita movemos la mesa. 5 segundos, 10 segundos. Empiezo a contar. A ver, Humberto, Oscar, Zen, Corrieron las compañeras. casi, casi, Oscar, casi. Casi le atinas a todas. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Pónganme ahí en el chat. Sí, pero mira, ¿Quién más? A ver, recuerda cuántas recuerdas. Escríbemelas ahí en el chat, si te es posible, o enséñame ahí en un papelito en la cámara, si tú y lograste recordar todas las letras.
La clase no se acabó. Humberto Aquino. Muy bien, Humberto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Zen. Casi Zen también. Bueno, miren, aquí va. Aquí vamos de nuevo. Aquí vamos de nuevo. Me dicen si le atinaron a todas o no. Ujú. Humberto. Sí, fueron 4 líneas con las mismas. ¿Qué método usaste para recordar esas letras? Si puedes abrir el micrófono o igual si nos lo quieres compartir por el chat, te escuchamos o te leemos. ¿Qué método usaste para recordar las letras? A ver, Humberto, ¿cómo le hiciste para recordar las letras? Hice asociación de letras, bueno, por Ajá. decir, en las primeras, la DND, por decir dónde, y la siguiente frase, digamos, ¿qué? ¿Dónde Ajá. y qué? Si tú. Bueno, yo hice así una asociación de ese tipo. Ok, ok. Bueno, aquí lo que acabamos de ver, pues fue que Humberto entró al Palacio de las Memorias y creó una pequeña historia, o bueno, hizo la asociación correcta para recordar estas letras que no tienen ningún sentido. O sea, si las vemos y a lo mejor mañana te vuelvo a preguntar, puede ser que se te olviden, pero en este momento, para recordarlas, hiciste un gran esfuerzo cognitivo. Oscar también estuvo cerca, creo que le erraste a 1 o 2 letras, pero mira, aquí viene lo interesante de este ejercicio, y es que no es precisamente un ejercicio de memorización. Si te fijas, aquí en el título dice improntas, que va a ser uno de los temas principales que vamos a estar abordando en esta clase. Si yo te digo que estas iniciales corresponden a la letra de una canción que nos cantaban cuando éramos niños, te apuesto lo que quieras que nunca más se te van a olvidar estas letras. Dice Oscar, las asocié con nombres o cosas que tienen incluidas esas letras dentro de las mismas palabras y creé una oración que aunque no tiene ningún sentido, para darle sentido a esas letras sí lo tuvo. Perfecto. Aquí ustedes hicieron un ejercicio, un esfuerzo mucho mayor, ¿verdad? Un esfuerzo cognitivo que demanda atención, que demanda ciertas actividades de memoria para poder hacer este ejercicio. Pero a continuación, lo que quiero darte a entender no es un ejercicio de memoria, es para que comprendas cómo las creencias y lo que vivimos desde pequeños, una vez que les encontramos la asociación cotidiana dentro de nuestra vida, esto tiene sentido. Te decía que cada una de estas iniciales corresponde a una canción que nos cantaban cuando éramos niños. Ahora te la voy a decir y enseguida vas a encontrar el significado y nunca más se te va a volver a olvidar esta serie de iniciales. Dice, fíjate bien, ¿eh? Dice, duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Esa sería la mnemotecnia o la inicial de cada palabra de esta canción. Ahora tiene un sentido mucho más amplio y a lo mejor si tú tienes que repetir este ejercicio, pues ahora lo vas
asociar a esa letra de esa canción que nos cantaban cuando éramos niños y que difícilmente alguien le vaya a olvidar esa canción, ¿verdad? Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Aquí, precisamente, quiero explicarles un ejercicio o algo que va a pasar o que pasa en nuestras vidas, es que desde que llegamos a este mundo empezamos a recolectar información. Esta información se va quedando en un aprendizaje inconsciente y que posteriormente se va a ver reflejado en nuestra vida adulta o en nuestras siguientes etapas como personas, ¿verdad? Pero vamos a adentrar en este tema para entenderlo con mayor claridad y ver todo ese, esa carnita, todo eso que podemos interiorizar y aplicarlo en nuestra labor profesional y en nuestro día a día. Bueno, el diplomado, pues el título de nuestro diplomado, Neuroaprendizaje y Arteterapia en el aula, explorando el cerebro artista. Neurociencia y psicología en la educación de las emociones al conocimiento, el título de esta clase. Y bueno, como ustedes ya saben, yo inicio regularmente con esta diapositiva, principalmente para agradecer a mis compañeros que están detrás de cámara, les llamo ese quinto elemento, que gracias a ellos pues estamos aquí dándole vida todavía a este proyecto. Y la parte de aquí abajo pues es una línea del tiempo donde te doy a conocer cómo se construye desde nada, desde cero, esto que ya es un diplomado que ya tiene algunos años tratando de contribuir a los educadores y a los padres de familia. Em, Gracias a mi compañera Miriam Cano, Carla Denise Ogaz, Marisela Jiménez, Ivonne Escárcega, Lady Vaca, Paola Orpineda, Rosa Villalobos y Jaime Villalobos. Les mando un caluroso saludo. Y bueno, también en el recorrido de todos estos años, pues logramos hacer bonitas alianzas, personas que tienen la misma visión hacia dónde queremos ir, qué podemos contribuir, qué qué propósito tenemos en la educación. Y bueno, una de estas últimas instituciones que entendió también lo que queríamos transmitir fue la Universidad Superior del Bajío, a cargo de la rectora Belén López. Le mandamos un caluroso saludo. Y gracias a ella, al creer también en nuestro contenido, puesto que ella también formó parte de este experiencia educativa, pues nos brindó su apoyo y su respaldo. Es por eso que tu diploma ahora tiene un mayor peso y tiene un respaldo y una validez gracias a la Universidad Superior del Bajío. Y bueno, comencemos con la metodología que tiene todo nuestro diplomado. Seguramente tú ya sí has entrado a las clases regulares dentro de tu plataforma, pues vas a ver que hay una frase para recordar. La frase para recordar es como un preámbulo, una dirección hacia dónde se va a dirigir toda la clase. En este caso tenemos a Brené Brown, una estudiosa de emociones que nosotros luego las tachamos o las etiquetamos como negativas o como algo que pues no son tan agradables. Ella estudia la vergüenza, la vulnerabilidad y ella nos deja entender cómo estas emociones son tan importantes como cualquier otra y que cuando nosotros sentimos este tipo de emociones, y vienen condicionadas o vienen respaldadas por una conducta de una persona adulta, pues pueden provocar improntas emocionales y psicológicas que van a definir el rumbo en nuestra vida adulta. Ahorita vamos a entrar a detalle a esto, pero ella nos pone esta frase o nos deja en estas palabras algo interesante. Dice aquí, superar la vergüenza y aceptar nuestra vulnerabilidad es fundamental para vivir una vida plena, auténtica y satisfactoria. Nos permite conectar profundamente con nosotros mismos y con los demás y encontrar la fortaleza en nuestras debilidades. Em, Cuando nos enfrentamos a algo nuevo de cualquier tipo, sentimos esa incomodidad. Y cuando nuestros hijos o nuestros alumnos se enfrentan a algo nuevo,
y reciben por parte de nosotros una retroalimentación negativa o lo que viene siendo juzgar, eh, se corre el riesgo de que se fortalezcan o se desarrollen unas improntas. Las improntas pueden ser buenas o pueden ser malas. El riesgo puede ser bueno o puede ser malo también. Depende hacia dónde nos dirigimos con nuestra conducta hacia ese joven o hacia ese niño o hacia nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros, como educadores o personas adultas que estamos al frente de sobrinos, de nuestros hijos, de nuestros alumnos, somos esos moldeadores, esos sellos de personalidad, lo que ellos ven, lo que ellos detectan por medio de nuestro lenguaje corporal o de nuestro lenguaje no corporal, todo comunica, y ser un educador pues es una tarea donde estás continuamente educando y contribuyendo a la formación de niños y de jóvenes. Entonces, para empezar, vamos a empezar con un pequeño fragmento. Recuerda que este video ya está cargado en tu plataforma y lo vas a poder ver tranquilamente en el momento que tú quieras. Pero me interesa que veas un pequeño fragmento. Vamos a ver si podemos ver un pedacito de lo que te quiero compartir Es de que se esta clase. trataba de hablar de cualquier vulnerabilidad, como un hombre que crece para Me No mí era dicen como entiendo. si si pueden escuchar. Sí, ya escucha bien. sí. Ok. Lo desprecié, me burlé de él, le pegaba cada vez que era vulnerable y ahora lo recuerdo y sé que es porque así fue como me criaron a mí o tenía miedo de que fuera débil y de que le hicieran daño en la escuela o lo que fuera. Así que creo que para los padres se trata de entender. Yo me doy permiso para no ser perfecta ni como madre ni como investigadora. Mi marido es pediatra. Nuestros hijos irán a terapia. Correcto. Y crecerán para ser exitosos. Y es solo porque hay dos tipos de niños que se crían. Los que piden ayuda cuando lo necesitan o niños que no lo hacen. Y lo mejor que se puede hacer es criar a un niño que pida ayuda. Sí, yo nunca pedí ayuda. ¿Lo ves? Siempre estaba sufriendo por dentro. Sí, Y siempre me correcto. sentía avergonzado, culpable, y mi Sí, forma de pedir era estar enojado, resentido, enojado, golpeando a la gente en los deportes o fuera de los sí. deportes, porque eso es todo lo que sabía. Te contaré una historia sobre un tipo que entrevisté, uno de los primeros cuando pasé de entrevistar mujeres a hombres. Fue un tipo al que le dije, ¿qué es la vergüenza para ti? Y utilizó la palabra N-I-N-A, que es como un sinónimo de vergüenza en la cultura Sí, masculina, ¿no? Y dijo, nunca olvidaré el día que cambió mi vida. Estaba en la práctica de fútbol, era un estudiante de primer año, y el entrenador gritó, ponte en la línea. Y yo no quería ponerme en la línea. La línea de scrimmage, en caso de que la gente no lo sepa, sé que lo saben, pero quiero asegurarme de recorrer todas las metáforas deportivas. exactamente. Y dijo, tenía miedo de subirme a la línea porque sé que es donde la gente choca. Así que debo haber tenido miedo en mi cara, porque mi entrenador me miró y dijo, no seas una NINA, ponte en la línea. Y dijo, ese es el día en que aprendí que la forma de lidiar con eso es cambiar ese miedo en rabia. Y dijo, entonces arrollé al tipo de enfrente. Y luego dijo, pasé los siguientes 20 años agrediendo a mi esposa, mis hijos, mis colegas, la gente que trabajaba para mí. Eso es lo que hice con mi miedo. Sí, Bueno, hasta ahí les dejo este bocado de conocimiento. Ustedes recuerden que ahí tienen ya el enlace completo en su plataforma, pero es muy interesante ver cómo se van desarrollando las conductas y obviamente desde nuestras primeras etapas. Aquí Brené Brown, en este podcast donde lo entrevista Lewis, es un podcast muy interesante, se los recomiendo, esta serie de podcasts que tiene este creador de contenido. Eh, Dice que un entrenador observó a un joven y lo quiso meter a jugar al campo. El joven sabía que iba a una parte donde era complicado estar, entonces
el jugador, ese pequeño jugador adolescente, dice, no sé, a lo mejor vio el miedo en mi rostro y entonces me volteó a ver y me dijo, no seas una niñita. Y a partir de ahí entró con todo, con toda esa garra que muchas veces usamos esto nosotros cuando nos involucramos en un deporte. No sé si juegues algún deporte, en mi caso yo juego fútbol o jugaba y regularmente ahí el ambiente es de saca lo más varonil, lo más fuerte, lo que tienes que sacar dentro de la cancha. Pero aquí lo interesante es que cuando se dan estas retroalimentaciones en un momento determinado y que vienen de una persona o una figura paterna o una figura fuerte dentro de tu vida hacia un joven o hacia un niño que se está desarrollando cognitivamente, psicológicamente, emocionalmente, se crean o se pueden crear conductas que se van a expresar en posteriores etapas. Y bueno, vamos a analizar un poco más sobre este tema. Aquí el siguiente botón es para presentarte el resumen del libro de esta investigadora. También ya está cargado ahí en tu plataforma. Pero entrando a nuestra clase, como vamos a ir desmenuzando todo este contenido, pues lo vamos a ver o lo vamos a dividir en tres aspectos importantes, tres piezas de rompecabezas. El primero que tenemos en cuenta es los aspectos biológicos cerebrales, el entorno que nos rodea, que es lo social y lo cultural, y todo eso que se integra con las vivencias que vamos experimentando y cómo todo contribuye a la creación de lo que somos, ¿verdad? De nuestra conducta por medio de las experiencias que pueden ser cosas sencillas, a lo mejor una mudanza, a lo mejor un grito que escuchaste que iba hacia ti o que te expresaste de mala manera hacia tu alumno. Todo se conecta, todo contribuye a la creación de conductas. Dice aquí, el comportamiento es resultado de una compleja interacción entre lo que estimula desde fuera, lo que estimula desde dentro y la propia historia personal. Es decir, tanto aprendida a lo largo de la vida como la que se deriva de nuestras etapas, de nuestros antepasados más directos, herencia genética y de la propia especie, de lo que traemos ya en nuestra herencia evolutiva. Bueno, vamos a seguir avanzando en este tema y vamos a relacionarlo con unas de las etapas donde más se dan estas improntas emocionales que contribuyen a nuestra conducta. Los primeros años son, ¿qué? Kinder, después pasas a la primaria, secundaria, prepa, y si sigues estudiando, pues haces tus niveles medio y medio superior y superior, ¿verdad? Y en todo este tiempo estás contribuyendo con personas adultas que te están dando conocimiento. Y el asunto no es lo que te transmiten, sino el cómo lo transmiten. Este título lo expongo así como crónicas de un alumno, porque obviamente, pues yo creo que todos nos sentimos identificados en nuestra etapa como estudiantes, que seguramente tuvimos buenos profesores, pero también tuvimos muy malos maestros, ¿verdad? Muy malas maestras, profesores que regañaban, que gritaban o que llegaron a golpear. Y estamos hablando de, pues bueno, un sinfín de factores que interfieren y que hay en la educación. Hoy, por ejemplo, también vemos que muchos de nuestros alumnos, dependiendo de las etapas, pues es difícil tener la atención de ellos, es incluso ya complicado tener una buena relación o una relación, un vínculo afectivo con ellos. Pero vamos asimilando este tema, le puse crónicas de un alumno porque primero quería expresarte una experiencia. No sé si por ahí tú también tengas algo que compartir, pero yo recuerdo que
mi némesis o lo que en realidad me desgastaba mucho eran las matemáticas. Yo no era bueno para las matemáticas. Y entonces cuando estaba, esta experiencia me pasó en, en el nivel medio, no, en el nivel superior, cuando estaba estudiando en el tecnológico de aquí en mi ciudad. Tenía un maestro que nos estaba dando, no sé si matemáticas 2 o matemáticas 3, no sé, pero eran derivadas y todo ese tipo de rollos aritméticos, matemáticos. Y la verdad, pues se me hacía complicado, aparte de todas las inseguridades que puede traer uno a esa edad. Pero eso no era el tema. El tema era que el maestro llegaba con una actitud muy agresiva. Te preguntaba algo y si no sabías, eran descalificativos. Y si ese descalificativo servía, te etiquetaba para el resto del semestre, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que nunca se aprendió mi nombre, siempre me decía otro nombre y eso provocaba risas de mis compañeros y se burlaban de mí cuando salíamos de clase. Y siempre que llegaba el profesor, yo sentía así como que, ay, como que el tiempo corría muy lento, ¿verdad? Así como que, hijo, eso, ojalá ya se acabe. Y cuando no iba, cuando llegaba a faltar o algo, era una sensación hermosa, ¿verdad? Porque ya no era el problema en las matemáticas, era el maestro que insultaba, era el maestro que llegaba con esa actitud negativa. Finalmente, a, como luego se dice, ¿no? A gritos y sombrerazos pasé esa materia y entonces sigue al siguiente semestre la materia que le sigue a esa otra materia. Es decir, si era matemáticas 2, ahora seguía matemáticas 3. Y bueno, pues yo igual, ¿verdad? Ya iba con una actitud yo ahora de derrotista, de volver a sufrir lo mismo todo un semestre, pero la diferencia fue que me tocó otro maestro con otra actitud completamente diferente. Este maestro nos daba esta materia que incluso era hasta un poco más complicada, pero recuerdo muy bien que cuando iniciaba su clase, él iniciaba con una reflexión. Esta reflexión duraba entre los 7, los 10, 12 minutos. Nos decía una reflexión, como el por qué estás estudiando. Él me imagino que se metía a su computadora, investigaba reflexiones y nos las llevaba y las leía para nosotros. Y al principio yo decía, ¿qué a toda madre? 15 minutos donde no va a haber matemáticas. Nomás escuchar a este señor. Pero poco a poco, conforme íbamos avanzando en el semestre, esas reflexiones me iban nutriendo, me iban generando un compromiso con el maestro que ahora tenía. Ese maestro que ahora cuando se dirigía a mí, se dirigía por mi nombre, que se acercaba cerca de mi butaca y me decía, Melesio, chécate bien ese signo, creo que está mal. Ah, ok. Que incluso en un examen llegó a ayudarme, ¿verdad? Llegó y me dijo, a ver, revísate bien ese resultado. Ok. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, pues aprobé súper bien, saqué uno de los mejores calificaciones del grupo. Y entonces ahora relaciono mucho cómo la actitud que demuestras ante un grupo puede cambiarlo todo. ¿Qué es la actitud? La predisposición que tienes para hacer las cosas. Ambos maestros eran unos profesionales, son unos profesionales. Uno de ellos tenía una mala actitud, el otro no. Y seguramente también una mejor educación emocional, ¿verdad? Expresión verbal y no verbal negativa. Un estado anímico deficiente provoca que los alumnos se coloquen en modo defensa, en modo lucha-huida. Si el entorno donde estamos recibiendo esta educación o este intercambio de ideas es negativo, biológicamente tu cuerpo se está preparando para luchar o huir.
Si entramos a un salón de clases y mi profesor está con las cejas pegadas, alzando la voz, regañando, gritando, y si a eso le agregamos que hay poca ventilación, que el tema es complicado, simplemente nuestro sistema nervioso va a hacer un llamado a nuestro sistema autónomo para activarnos y decir, aquí estamos en peligro y esto es mejor que te prepares por si hay que luchar o huir o paralizarnos aquí, ¿verdad? Eso pasa biológicamente, ¿verdad? En cambio, una buena actitud o una mala actitud predisponen al el ambiente dentro de un entorno. Las emociones son señales existenciales, como lo hemos visto, ¿verdad? Al principio de esta serie de clases, nuestras emociones nos dan señales. ¿Qué es lo que, cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué predispone la conducta? Y el caso contrario, ¿verdad? Cuando tenemos un docente, un maestro, una persona que está al frente de nosotros, que nos conoce, que tiene un buen vínculo afectivo con nosotros, que sabe jalar esos hilos para exigirte, pero también para comprenderte y animarte a que sigas desarrollándote, aprendiendo, contribuyendo en la clase, pues se da todo lo contrario al modo defensa, sino un modo creativo, un modo donde me siento a gusto, me siento cómodo, me siento protegido, por lo tanto estoy receptivo a esa derivada, a esa eh, fórmula y por ende pues tendré mejores resultados en mi aprendizaje. Una de las materias que más emociones displacenteras causa es matemáticas. Yo creo que también inglés. Por ahí tenemos el dato, ¿verdad? De que inglés, como son materias que requieren de mucha atención, pues hay mayor desgaste cognitivo y por ende, pues mayor renuencia, ¿verdad? Y es que esta materia se han apoderado de un estereotipo para definirlas como algo sumamente complicados. ¿Ustedes han tenido algún tipo de este tipo de experiencias? Ustedes que son maestros también, ¿cómo ven este dilema, verdad? ¿Qué actitud es la que uno adopta al estar enfrente de un grupo? Y sobre todo recordar, ¿verdad? ¿Qué maestro te improntó? ¿Cómo te improntó un maestro para bien o para mal? Dice Ramón, muy buen día. Al inicio tuve unos problemitas para entrar. Me interesó este diplomado ya que imparto un taller de actividades artísticas escolares en el nivel preescolar, pues los temas están muy relacionados con los contenidos de las emociones, la sensibilidad, creatividad, pensamiento crítico, relaciones con los demás, empatía, tolerancia y la participación infantil están incluidos en las actividades artísticas preescolares. Pues perfecto, qué bueno que encuentres utilidad y que podamos contribuir en tu desarrollo profesional, Ramón. Bueno. También ahí por el chat, si gustan compartirme algo que quieran aportar sobre este tipo de experiencias, si les tocó o les ha caído el 20 de algo que pudo haber contribuido a esto que estamos planteando de la actitud de cómo vamos predispuestos y qué importante, ¿verdad? Son las emociones dentro del aula. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Ahorita lo mencionamos. El sistema nervioso autónomo es un subsistema del sistema nervioso central que se encarga de la regulación de las funciones viscerales involuntarias del organismo. Es el responsable del mantenimiento de la homeostasis corporal y de las respuestas de adaptación del organismo ante las variaciones del medio externo o interno. Ahorita lo vamos a visualizar, pero este sistema nervioso eh, eh, se encarga o se divide, mejor dicho, en sistema simpático y parasimpático. Probablemente ya lo has escuchado, pero esto a nivel biológico lo vamos a entender también. Bueno, primero vamos a entender el entorno
para ver cómo esto se activa a nivel biológico. Dice Ramón, me pasó en matemáticas lo mismo, un maestro con actitud positiva en prepa y en universidad. Sí, y yo creo que antes era mucho más común, ¿no? Los maestros de la vieja escuela, los maestros, pues nos tocó maestros que también eran lo que les digo, ¿verdad? Los maestros también son seres humanos, también tienen sus experiencias, su vida personal y y se van construyendo conforme a eso. El problema, o no es el problema, más bien ser maestro no es un trabajo normal o no es un trabajo para cualquiera, porque tú estás contribuyendo a esos jóvenes, a esos niños que dentro de su cráneo, de su cabeza, en su cerebro, se está construyendo no solo conocimiento, sino un ser humano, una persona que está recolectando información de todo tipo, no nada más dos más dos, sino está viendo cómo das esa información, cómo te relacionas ante él. Eso también es educación, eso también es aprendizaje, eso también genera en él una respuesta que va a usar durante algún tiempo o posiblemente durante el resto de su vida o en sus siguientes etapas. Ayuda a controlar el sistema nervioso autónomo, ayuda a controlar, entre otras funciones, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la motilidad y secreciones digestivas, emisión urinaria, sudoración, temperatura corporal, etcétera. Como podemos ver, pues son cuestiones muy biológicas, pero que se relacionan y que siempre se van a activar dependiendo de nuestro entorno. Aquí tenemos un ejemplo. Sistema nervioso simpático y parasimpático. Tenemos a una niña que se sacó un cero o que tuvo una calificación negativa y posiblemente en su ambiente o en su entorno contribuyó o puede contribuir a que simplemente no esté receptiva ante la información que está llegando. Si el ambiente es negativo, como ahorita lo mencionábamos, un maestro con una mala actitud, que continuamente está regañándolos o que simplemente muestra indiferencia de ese típico maestro que llega y se sienta en su escritorio y de ahí no se vuelve a levantar, ese maestro que no llama a las emociones, pues, o que llama a las emociones de manera negativa, pues puede activar el sistema simpático, que de simpático pues no tiene nada porque activa un mecanismo biológico que nos predispone a luchar o huir o bloquearnos simplemente. Es decir, si tú le estás gritando a un joven o a un niño, ¿cuánto es la raíz cuadrada de esto? ¿Cuánto es el resultado de esto? El joven está bloqueado porque piensa que lo estás atacando. No está razonando, simplemente está embargado por todas esas emociones negativas y todo lo que quiere es salir corriendo o darte un buen puñetazo, ¿verdad? Hmm. Entonces, los nervios, fibras y neuronas de este sistema se encargan de poner a nuestro cuerpo en un estado de alerta fisiológica. El cerebro manda a nuestros músculos y glándulas una señal de alerta o activación cortical por situaciones de estrés. Emociones como el miedo, el enojo, la vergüenza, la angustia, pánico, en general, desagradables, activan el sistema simpático y tiene un efecto inmunopresor, es decir, debilita tu sistema inmune. Y se activa lo que llamamos, lo que muchos ya conocemos y lo hemos oído en diferentes contextos, nuestro sistema de lucha o huida. ¿Sí? Y eso se ve reflejado en el- la persona que está parada ahí en el aula de clases, pero también el ambiente que está manejando, tanto físico como emocional. Es decir, un ambiente, un aula que está oscura, que está cerrada, que hay poca ventilación o que hay una sobreestimulación bueno, ya en que luego se usa mucho esto en las aulas que tienen muchos, ¿cómo se le llaman? Cartelones, abecedarios, números.
Eso también es una sobreestimulación, ¿verdad? Que genera desgaste cognitivo. Pero ahora veamos el otro lado de de este sistema que viene siendo el sistema parasimpático, que cuando la niña tiene una buena calificación, ¿qué pasa aquí, verdad? A nivel biológico, bueno, pues si el ambiente se predispone porque la maestra, el maestro es entretenido, se entrega, es apasionado de lo que hace, conoce el nombre de su alumna, llega, le pregunta cómo está, le toca el hombro, tiene una buena relación, un buen vínculo afectivo con sus alumnos, bueno, ella va a estar entregada a estas experiencias. Algo de lo que nos pasó, ¿verdad? Nosotros que compartimos esta experiencia. Cuando este maestro llegaba conmigo al aula de clases y antes de empezar su materia, pues nos regalaba una reflexión, nos hablaba por nuestro nombre, nos ayudaba literalmente, generas dentro de ti un sentimiento de reciprocidad, ¿verdad? Este maestro me está ayudando, yo también tengo que retribuirle, ¿verdad? Él se está esforzando, me está dando esto, me habla, me respeta. Bueno, yo también tengo que hacer lo mismo. Creas ahí una conexión también de valor, ¿verdad? Empiezas a valorar, empiezas a generar ese principio de, bueno, me ayudan, yo ayudo. Entonces, mantiene un estado corporal de reposo después de realizar un esfuerzo. El sueño, en el sueño realiza funciones importantes como la digestión, produce y restablece la energía corporal, realiza funciones que no requieren una respuesta inmediata. Pero, bueno, pues básicamente pone tu cuerpo en un estado de recepción ante todo lo que hay en el ambiente. Bueno, entorno emocionalmente saludable. La creación de un ambiente de aprendizaje seguro para los estudiantes es una tarea de enorme proporción. Los estudiantes necesitan sentirse físicamente seguros, no solo en la escuela y en el aula, sino emocionalmente e intelectualmente también. Aquellos que se sienten seguros en su clase tienen más probabilidad de éxito en la escuela y posteriormente graduarse. Los estudiantes aprenden mejor cuando se sienten seguros y cómodos. Haz que tus estudiantes se sientan bienvenidos, tomándote el tiempo para conocer a cada uno de ellos. Sé consistente en la forma en que los tratas para que sientan que puedan confiar en ti. Es decir, no es aplicar técnicas, herramientas. Como una vez también un maestro me decía, oiga, señor maestro psicólogo, díganos cuál es la mejor herramienta para fortalecer los vínculos afectivos con nuestros alumnos. Y me puse a pensar, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor si le doy a conocer la herramienta del vecino, si le doy a conocer algún test o algo que le ayude para que, incluso hasta opiné, ¿verdad? Pero ya después me cayó el 20 de que la mejor herramienta pues debe ser uno, ¿verdad? Que no sean una herramienta la que te acerque a tu alumno o a tu hijo, sino que tú mejores en tu educación emocional, en que tú de manera genuina te acerques a a tu alumno, que le preguntes cómo estás, que en realidad sea real el interés que tienes hacia tu grupo y hacia cada uno de ellos. Promueve un ambiente agradable entre los estudiantes a través de actividades de grupo que fomenten el respeto por los demás. A ver si tenemos algo aquí. Ah, miren, bueno, aquí hay una experiencia también para también seguirlo relacionando en cómo se dan estos aprendizajes inconscientes. Dice aquí Ricardo Perret, quien es el creador del libro del Código del Maestro. Este libro creo también ya se los compartí o está ahí, nomás que no está en las sesiones en vivo, no está. Está, creo, al principio en el primer módulo están estos libros. De todos modos voy a revisarlo para incluirlo aquí, ¿verdad?
Dice, como un conjunto de principios y herramientas que permiten desbloquear el potencial interno de cada persona. Este código está relacionado con la programación mental que se adquiere desde la infancia y que influye en cómo enfrentamos la vida, tomamos decisiones y logramos nuestras metas. Aquí se hizo un pequeño experimento. Es un experimento patrocinado por un producto, no sé, es un yogur o algo así. Pero aquí vamos a ver cómo desde muy pequeños relacionamos olores, sonidos con una zona de seguridad, de confort que nos brindan nuestras madres, ¿verdad? Vamos a ver el pequeño video. Dura 2 minutitos. Me dicen si lo pueden escuchar. Te amo, ya vengo, ya vengo. Sí, se escucha bien. El experimento es que dejan a estos pequeños en un cuartito, la mamá ahí los deja. Al cabo de un ratito, pues empiezan los niños a llorar, ¿verdad? Porque no está su mamá. Y la forma en la que encuentran cómo calmarlo es por medio de un sonido, que es el sonido son los niños llorando y esto. Bueno, Ricardo Ferrer nos habla de un código máster. Dice que todas las personas cuando nos sentimos seguros, protegidos y que no corremos riesgos, identificamos el código máster. El código máster, el código madre, pues precisamente viene el nombre porque nuestra madre es nuestro primer punto seguro, ¿verdad? Es nuestro lugar seguro. Cuando nosotros venimos al mundo, pues nuestra madre es la que nos tiene en nuestros brazos desde el primer día, ¿verdad? Que hay esa simbiosis, ese acercamiento con ella. Y a partir de ahí, pues nos cuidan durante toda la infancia, pasamos por diferentes etapas y ese es el código madre, el código donde te sientes seguro. La idea es que tú puedas recrear ese código madre en tus diferentes lugares de convivencia, que es desde lo laboral hasta tu casa, todo lo personal, que en el lugar donde estés, pues te sientas seguro. De hecho, lo que más se asocia al código madre en sí es en relación, se dice que es tu cama. Tu cama es el código máster, el estar en tu cama, acostadito, viendo una película o simplemente descansando, es lo más cercano que tenemos de manera más asociativa al sentirnos seguros, ¿verdad? Porque cuando llegamos a la cama y nos desconectamos de todas las broncas que traemos y nos quedamos dormidos, es porque sabemos que estamos en nuestra cama, ¿verdad? Y bueno. Pues siempre estamos comunicando este tema, creo que ya por ahí lo tocamos un poco. Este señor es Giacomo Rizzolatti, quien fue quien descubrió junto con su equipo de investigadores las neuronas espejo. Siempre estamos comunicando en el momento en que nos paramos enfrente de un grupo o cuando estamos con nuestros amigos.
Se percibe si llegas con una buena actitud, con una mala actitud, y esto se da por esos micromovimientos que existen de manera inconsciente en ti y que por ende se transmiten a otras personas de manera inconsciente y hay una retroalimentación. Entonces, Giacomo Rizzolatti esto lo descubrió por allá en la década de los noventas. Yo creo que ya les había comentado un poco al respecto y fue de una manera incluso accidental. Se dice que estaban observando un grupo de macacos y estos tenían conectados sus electrodos para ver la actividad cerebral que tenían. Y entonces observaron que cuando un grupo de macacos observaba al otro grupo de macacos, y que este segundo grupo tomaba una banana, los otros macacos que solo estaban observando se le activaban el mismo grupo de bananas, de neuronas, con solo observar al otro grupo de changuitos. Entonces se profundizan en este tipo de investigaciones y se dan cuenta de que estas neuronas espejo son las encargadas del aprendizaje por medio de la imitación. Aquello que nosotros vemos lo empezamos a imitar. ¿Cuántas veces no vimos a nuestro padre empezar a rasurarse y nosotros hacíamos como que nos rasurábamos, ¿verdad? O que vemos a alguien muy feliz, muy contento, inmediatamente se nos pone una sonrisa. Igual, ¿verdad? Cuando vemos que alguien está pasándola muy mal, nos sentimos mal, ¿verdad? Las neuronas espejo también se relacionan con las emociones y por ende a la empatía, ¿sí? Si tenemos un vínculo emocional con una persona y esta persona la está pasando muy mal por un accidente, una enfermedad o algo que le está atravesando su vida, nosotros nos identificamos con esa persona gracias a que tenemos estas neuronas espejo que detectan esas emociones, llegan de manera inconsciente a nosotros, provocan un estado emocional, psicológico también, en base o con base a nuestra convivencia y a nuestra relación con esa persona. Entonces, estas son las encargadas del aprendizaje que se va dando de manera inconsciente en nosotros. Dice aquí que el descubrimiento de las neuronas espejo se dio en 1996 por el grupo de Rizzolatti, llevó a entender los mecanismos neurofuncionales de las respuestas de imitación en el aprendizaje y de la empatía en las respuestas afectivas. Sí, no te preocupes, Humberto, no te preocupes. Esta clase, como te decía, queda grabada para que posteriormente te vuelvas a conectar. Entonces, el mecanismo espejo permite la comprensión inmediata de una acción. Muchas emociones como la risa o el asco se transmiten a través de él. Las neuronas espejo pueden explicar el afecto aunado a la interrelación del bebé y su familia. El establecimiento de estas neuronas se acuña de diferente manera según el ambiente cultural en que hayamos crecido. Pues básicamente es información. Nuestras neuronas espejo están recolectando información, se van fortaleciendo con todo ese bagaje que ya venimos arrastrando con nuestras experiencias y se va dando este conocimiento. Y bueno, Darwin, fíjense que Darwin hizo una importante observación, una investigación que posteriormente pues ya se realizó o se pudo ampliar mucho más. Darwin notó o este experimento donde puso a un grupo de conejitos en una jaula donde no tenían ningún estímulo, es decir, solo estaban en una jaula y otro segundo grupo los colocó en un espacio mucho más abierto con mayores estímulos, más experiencias y la observación final, pues que a mayor experiencias los conejitos tenían una mejor vida puesto que los otros que solo estaban en cautiverio y que no tenían ningún otro tipo de experiencias, terminaban por notar en su comportamiento, pues, como mayor desestabilidad e incluso terminaban por enfermarse o simplemente lo que llamaban la depresión, ¿verdad? Como estos animalitos pues ya no interactuaban, no hacían ninguna otra cosa y terminaban por tener
pues un estado más deficiente. Dice que en 1871 Darwin escribió que los conejos que se criaban encerrados en jaulas tenían cerebros entre el 15 y el 30% más pequeños que los que eran criados en libertad. Bastante sentido, ¿no? Cuando tú te expones a nuevas experiencias, hay mayores conexiones neuronales y por ende fortaleces estas carreteras neuronales y tienes un mayor o un bagaje más amplio del conocimiento. En cambio, los que no tienen estas experiencias, pues incluso pueden llegar a sufrir traumas. También está el aporte que nos hace este neuropediatra Boris Cyrulnik. No sé si ya vieron el video que les sugerí anteriormente, donde hace mención de una persona que rescató a unos niños que estaban en la guerra, que estaban criados en ese ambiente, e incluso madres que estaban embarazadas y que tuvieron a sus hijos en medio de ese ambiente caótico. Y se observó que los niños que pasaron, incluso antes de nacer, que pasaron por ese ambiente, pues tenían ciertas deficiencias en su desarrollo cognitivo. Y bueno, pasa algo muy similar. También los niños que han sido gravemente desatendidos durante una fase temprana de su desarrollo poseen cerebros más pequeños y arrastran limitaciones a nivel intelectual. A continuación vamos a ver un pequeño video. Es un video que es algo, ¿cómo le podría calificar? Algo fuerte, porque se trata de una niña que sufrió durante muchos años exactamente el experimento que hizo Darwin, pero en un ser humano, ¿verdad? El vivir en cautiverio por sus propios padres. Pero vamos a ver el video mejor. Yo creo que lo explicaría mucho mejor. Dice aquí el caso de Jenny, la niña salvaje. La niña salvaje. Vamos a ver el videito. Dura 5 En minutos, pero créanme que 1970, es en un tranquilo suburbio de Los Ángeles, interesante. salió a la luz una historia desgarradora que cambiaría para siempre la ¿Sí lo comprensión escuchan, del verdad? desarrollo del cerebro de los niños. Una trabajadora social descubría a una niña de 13 años que seguía usando pañales y que gemía como si fuera un animal. Estaba claro que había algo que iba terriblemente mal. No hablaba, estaba muy desaliñada, apenas podía caminar, apenas podía mantener el equilibrio. Ginny, como llamaron a la niña, había sufrido una experiencia terrible. Con el tiempo, gracias a entrevistas con su madre y a algunos dibujos que había hecho Ginny, supimos que la habían tenido aislada en una habitación en la parte de atrás de la casa. En aquella habitación había un váter al que había estado atada, sin ropa, desnuda, y la habían dejado allí sentada día y noche. Pasó en aquella habitación 12 años y medio. El padre de Ginny era mentalmente inestable. Había decidido esconder a su hija del mundo. Señor Wiley, Sí, ¿por qué dejó a su hija metida en una habitación? el señor Willy no hará comentarios. No haré comentarios. No hemos tenido tiempo para hablar de la acusación ni para ver los cargos. Los padres de Ginny fueron acusados de abuso infantil. 15 minutos antes de declarar en el juicio, el padre de Ginny se suicidó de un disparo. Pero el daño a Ginny ya había sido hecho. Había pasado toda su infancia prácticamente aislada. Su cerebro había sido privado de un entorno enriquecedor y había crecido en soledad. Las repercusiones fueron devastadoras. Ginny tenía la edad mental de un bebé de 18 meses. Era incapaz de hablar. Sin embargo, para la ciencia, aquello representaba una oportunidad única, la posibilidad de separar las influencias de la naturaleza y de la educación en el cerebro de un niño. La gran pregunta era, ¿sería capaz Ginny de recuperar el tiempo perdido? Susie Curtis era una joven lingüista cuando consiguió el trabajo de cuidar a Ginny 5 días a la semana. ¿Para quién es? Era difícil estar con ella. No sabía tragar muy bien, así que salivaba y escupía, por lo que yo llegaba a mi casa empapada de saliva. Había muchas cosas que eran muy difíciles y desagradables, y sin embargo ella era verdaderamente encantadora.
Su forma de mover las manos, su forma de mover el cuerpo y la cara. Sus ojos parecían increíblemente expresivos, como si tuvieran un mundo dentro. Susie no tardó en descubrir que Ginny era muy inteligente y extremadamente curiosa por todo. Yo tenía muchas esperanzas porque era verdaderamente insaciable. Ginny quería saber cómo se llamaba todo y daba por hecho que todo tenía su propia etiqueta, que cualquier matiz de un color tenía su propia etiqueta, así que se propuso aprender la etiqueta de todo lo que había en su mundo. Oscuro. Sí, oscuro, sí. Siguió desarrollando un vocabulario muy amplio. Ya no pude seguir la pista de lo que sabía y después empezó a ser capaz de hilvanar palabras. Comprar salsa de manzana al supermercado o comprar más salsa de manzana al supermercado, que significaba compra más salsa de manzana en el supermercado. En el cuaderno. Enséñame el cuaderno. En el cuaderno. Pero lo que nunca pasó fue que utilizara lo que sabía de inglés para formar una frase con sentido gramatical. Pronombres interrogativos, quién, qué, dónde, por qué, cuándo, nunca los aprendió. Pronombres como él, ella, ello, ellos, le, la, no los asimiló. No estaban en su vocabulario. Ahí tienes, ahora ponlos dentro. Y por eso, a pesar de todos los años que pasé con ella, en los que vi grandes mejorías en otras áreas, nunca aprendió la gramática inglesa. Ginny nunca comprendió las reglas fundamentales del lenguaje. Su cerebro se había saltado una fase crítica de su desarrollo. En los primeros años de vida, el principal trabajo del cerebro es asegurarse de que todas las neuronas están funcionando correctamente. Sorprendentemente, no es una simple cuestión de establecer conexiones, sino de cortarlas. El número de conexiones entre neuronas de un niño es el doble que el de un adulto y están revueltas, de forma caótica. Para funcionar correctamente, el cerebro debe decidir qué conexiones quiere conservar y qué otras quiere interrumpir. Es necesario comprobar trillones de conexiones, así que el cerebro utiliza una regla tajante pero muy eficaz. O la usas o la pierdes. Puesto que los padres de Ginny apenas habían hablado con ella, las partes de su cerebro que son responsables de la gramática no estaban estimuladas y habían quedado agarrotadas para toda la vida. La historia de Jenny no tuvo un final feliz. Pasó por muchas casas de acogida. Abusaron de ella en una y ella dejó de hablar totalmente. Ahora vive en un centro para adultos en California. La experiencia por la que pasó Jenny fue extrema, pero su caso le enseñó a la ciencia que cuando una ventana crítica del desarrollo cerebral se cierra, ya no hay marcha atrás. Interesante, ¿no? El videíto. Muy bueno. Y sobre todo nos deja ver ciertos puntos muy interesantes y claves dentro de este tema. Las neuronas, lo que usas se queda y lo que no usas lo desaparece el cerebro, lo quita. También mencionaron periodos críticos que van desarrollando en las diferentes etapas del desarrollo de las personas. Y en este caso, ¿verdad? De Jenny, la niña salvaje, pues no logró desarrollar estas habilidades puesto que nunca tuvo ese tipo de experiencias. Dice, el caso de Jenny, la niña salvaje, demuestra cómo la falta de estimulación en los periodos críticos del desarrollo pueden generar graves consecuencias tanto físicas como psicológicas. Esto resalta la importancia de un adecuado estímulo temprano para evitar secuelas negativas en el desarrollo cognitivo y emocional. A continuación, les traigo este concepto de improntas. Al principio hicimos un ejercicio que pensábamos que era de memorización, pero en realidad era una exposición de un ejemplo de una impronta, porque nunca más o nunca se te va a olvidar esa canción. Ya está dentro de tu psique, dentro de tu cerebro. La canción que te cantaban cuando eras niño o que cantaste hacia tus niños o la escuchaste, ¿verdad?
ahí se crea una impronta. Pero vamos a profundizar en este tema. Aquí está Konrad Lorenz. Les presento a Konrad Lorenz, quien fue el que acuñó este concepto y la experiencia o la investigación que él realizó, según los datos, es que él tenía un- como una especie de zoológico donde cuidaba animales, especialmente aves. Entonces, en sus observaciones, lo que hizo en una ocasión fue que a un grupo de huevos de patos hembra, los cuidó y los protegió durante todo su desarrollo hasta que estos huevos reventaron, hasta que estas crías reventaron el cascarón y salieron ahí los patitos. Se dice que lo primero que observaron fue a Conrad Lorenz y por ende lo asociaron como a su figura de protección y de cuidado. A partir de ese momento, estos patitos seguían a Conrad Lorenz a donde quiera que iba, puesto que ellos, independientemente de que no eran su especie, lo visualizaron como alguien que les iba a dar protección. ¿Qué es la impronta? Lorenz acuñó el término impronta para definir unos patrones de conducta fijos que, según él, estarían genéticamente determinados y que se manifiestan dependiendo del ambiente particular de cada especie animal. Nosotros, cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, generamos nuestra primera impronta. Ahorita también ya lo mencionábamos. Cuando salimos del vientre de nuestra madre, ¿qué es lo que hace el doctor? De inmediato nos acerca a nuestra madre para que haya ese intercambio simbiótico, inconsciente de olores, de cuidado, de protección. Ahí se genera nuestra primera impronta, la impronta de protección, de cobijo emocional. Esa es nuestra primera impronta. Y también Conrad, junto a Nico Timbergen, no solo estableció el concepto de impronta, sino que también añadieron el término de periodo sensible, también conocido como periodo crítico, que es lo que escuchábamos ahorita en el video anterior con la experiencia de Jenny, la niña salvaje, que ella pasó por diferentes periodos donde debió de haber recibido estimulaciones para poder cortar esas neuronas que ya no necesitaba y aprender nuevas habilidades por medio de nuevas experiencias. Pero al no tener estas experiencias, estas ventanas, pues desaparecieron. Decía la persona que nos estaba narrando que pronombres o hilar una oración, pues simplemente ya no lo pudo hacer. Y que a partir incluso de la experiencia negativa que tuvo al final, donde fue abusada, pues simplemente dejó de hablar. Entonces, hay improntas que tienen o que se dan en un momento y que si en ese momento no se estimulan, simplemente puede ser que nunca más vuelvan a pasar, que nunca más se vuelvan a reforzar. Esto a pesar de que tenemos un cerebro plástico, pero ojo, aquí es muy importante resaltar que esto se da con cuestiones más biológicas. Es decir, si no se estimula el lenguaje de cierta edad a cierta edad, es probable que ese lenguaje ya no se pueda corregir. Hay otro experimento más cruel, se puede decir. Bueno, no tan cruel como el de Jenny, pero precisamente a unos gatitos les cosieron los ojos al nacer. O sea, sí, está cruel, ¿verdad? También eso. Y después de cierto tiempo les quitaron el hilo para que pudieran ver. Pero estos gatitos ya no lograron ver nada. O sea, su ventana del desarrollo donde se estimulaba su conexión óptica ya no se pudo fortalecer y por ende ya no recuperaron la vista. Cuando los niños no reciben estas estimulaciones tempranas en momentos determinados, se puede afectar de manera
crucial ciertas habilidades para el resto de su vida. Eso a nivel biológico, ¿verdad? Neurológico, biológico. Conrad, junto a Nico Timberland, no solo establecieron el concepto de impronta, sino también añadieron el periodo sensible, también conocido como periodo crítico, como el tiempo o ventana en que esas pautas de comportamiento aparecen en unos y no en otros. Aquí está Conrad Lorenz, eh, en su experiencia y cómo este término, ¿verdad? También lo trajimos hacia la psicología y lo ampliamos para entenderlo. Y básicamente así funcionan las improntas con tres elementos. Tenemos un momento, una interpretación cargado de una emoción. Cuando esto se coincide o se conjuga, se da una impronta. Momento, interpretación y emoción. Y estas improntas generalmente se fortalecen o se dan con mayor medida en nuestras primeras etapas del desarrollo, infancia, adolescencia, aunque siempre nos estamos improntando, ¿eh? Siempre, incluso ya de adultos, cuando, no sé, a mí, por ejemplo, el olor de los hospitales me generan recuerdos muy fuertes. Eh, Cuando llueve, las puestas del sol, todo eso genera recuerdos y por ende condicionan un pensamiento. No sé si recuerden o hayan visto también la película de Ratatouille, cuando un crítico va al restaurante de Ratatouille, come la sopa y le entra un flashazo de cuando era niño y su mamá le hacía esa sopa. Esa es una impronta emocional psicológica. Entonces, nosotros como adultos constantemente estamos improntando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Hay un ejemplo, es el ejemplo que siempre pongo, y lo hago pues precisamente, yo creo que también se los platiqué al principio de clase, pero es como puedo aterrizar bien estos elementos y cómo nos ayudan a entenderlo y a mejorarlo en nuestro día a día. Un padre de familia que va con sus dos hijos a una tienda, pide un chocolate para el niño que trae en brazos, el otro niño quiere un chocolate, el padre con poca educación emocional se lo niega, incluso como está de berrinchudo, le da unas nalgadas y se lo lleva. Y dice, ya, no pasa nada, al rato se le pasa. Posteriormente, este niño puede ser que identificó ese momento, dio una interpretación a mi hermanito, sí le compran chocolate, pero a mí no. Entonces hay una emoción también de a mí no me quieren. Y la interpretación, bueno, pues si un día estamos en peligro, mejor van a cuidar a mi hermanito que a mí. Quieren más a mi hermanito que a mí. O sea, hay un momento, una interpretación y una emoción. Y eso puede generar una impronta, un aprendizaje inconsciente que se queda almacenado en tu cabeza. Este niño posteriormente crece y ya en su vida adulta no consigue trabajo o el trabajo que consigue lo deja a los pocos días. Igual en sus relaciones, tiene una pareja, pero pronto se da cuenta de que él no es suficiente para esta pareja y entonces termina por declinar y retirarse de la relación. Y hasta que un día él, mientras está en su nivel de meditación, arte terapia, trabajo, introspección, llámalo como quieras, se pregunta, ¿por qué mi vida es una mierda? Y empieza a hacer estos cuestionamientos y enseguida decide tener ayuda y entender de dónde viene todo esto. Y a nivel biológico, neuronal, pues son conexiones neuronales que generan un sistema de creencias y por ende hay una conducta de respuesta. Pero hasta que no te das cuenta de ello es cuando puedes llegar a cambiarlas. Y cuando una vez se hace esta interrogación y decide poner manos a la obra, pues se acerca con un profesional de la salud, empiezan a observar esos condicionamientos, esas creencias, esos aprendizajes inconscientes y empiezan a cambiarles el significado. ¿Cómo se les cambia el significado? Es decir, tomando el mismo ejemplo de este niño que se sintió rechazado y que posteriormente en su vida adulta se da cuenta que algo no está bien, entonces empieza por medio de un trabajo terapéutico a cambiarle el significado al evento que lo condicionó en su vida adulta.
Gracias, este niño empieza a decir gracias, el factor gratitud. Gracias a que mi papá no me compró ese chocolate cuando yo era un pequeño, hoy consigo las cosas por mí mismo y soy más independiente. Gracias a que mi papá me negó ese chocolate cuando yo era un niño, hoy tengo la capacidad, no sé, empieza a cambiar las oraciones en su cabeza. Es un trabajo continuo, porque son años de manera inconsciente donde tú estuviste gobernado por algo, por un sistema de creencias que originaba esa conducta. Entonces, es algo que primero hay que identificar para poder atacar o atender. Impronta es un término usado en psicología y etología que describe cualquier tipo de aprendizaje ocurrido en cierta fase crítica ya sea en una edad o etapa de vida particular, que es rápido y aparentemente independiente de la importancia de la conducta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Sí entendimos cómo se generan estas improntas y cómo nosotros somos generadores de improntas? ¿Sí? Hay una experiencia también que me gusta compartir. Aquí no es abeja, es avispa, pero en algún lugar, bueno, no es en algún lugar, creo que es en Nuevo México donde existe más esta avispa cazatárántulas. La forma en la que lo hace, pues es que observa a su presa, la somete y le inyecta larvas. Estas larvas pues son sus huevecillos donde van a nacer sus crías y se van a alimentar de la tarántula. Pero en el proceso, la tarántula queda con los huevecillos integrados en su organismo y estos huevecillos lo que empiezan a hacer conforme van creciendo es cortar el sistema nervioso de la tarántula y la tarántula, ya cuando la avispa se va, la tarántula continúa con su vida normal, pero posteriormente pues empieza a tener deficiencias. Ya no caza, ya no hace lo que naturalmente tenía que hacer y esto es porque esos huevecillos empiezan a interactuar en su organismo para que posteriormente pues se puedan alimentar y comerse la tarántula. Este ejemplo nos sirve para también asociarlo en cómo muchas veces nosotros podemos ser esta avispa que de manera inconsciente podemos generar en nuestros alumnos o en nuestros hijos sistemas de creencias, al igual como lo hizo este padre que de manera inconsciente, ¿verdad? Pudo haberlo generado en su hijo. Y también muchas veces podemos ser la tarántula, ¿verdad? Podemos tener la naturaleza de conquistar nuestra profesión o aquello a lo que nos encantaría dedicarnos, pero que como fue introducida alguna larva, algún juicio de algún maestro o de alguno de nuestros familiares, que incluso pues son los más propensos, ¿verdad? Nuestra familia. Nosotros somos más propensos a nuestra familia de recibir este tipo de larvas, que son improntas. Cuando generalmente dices, no soy bueno para ahorrar, no puedo, no soy, soy impuntual, bueno, ahí estarías ya dándote cuenta, ¿verdad? Pero cuando observas estas conductas que están en ti, es cuando puedes cambiarlas, ¿verdad? Y se dice aquí, en los primeros años de vida estamos más susceptibles a formar improntas, buenas o malas, ya que no se cuenta con no se cuenta con las herramientas cognitivas y emocionales adecuadas para aprender y dirigir los comentarios y comportamientos negativos de las personas más cercanas a nosotros. Recordemos que la parte frontal de nuestro cerebro es la que se encarga de qué, del autodiálogo, del juicio, de la plática con uno mismo, y es una de las estructuras que tarda más tiempo en terminar de madurar. Según las neurociencias, nos dicen que hasta los 25 años es cuando termina de madurar. Entonces, imagínate, obviamente vemos a un niño de 5, 10 años, 12, pues tomando decisiones tontas, ¿verdad? O cometiendo errores, porque pues obviamente no tiene esta estructura cerebral que le dictamina qué es lo más indicado de hacer.
pero emocionalmente todas sus otras estructuras cerebrales están al 100%. Entonces, cuando recibe un juicio negativo, puede generarse con mayor impacto una impronta negativa, ¿verdad? Porque él no tiene la herramienta frontal de su cerebro para declinar o inhibir ese juicio y decir, no, yo no soy no soy un inútil. No, él simplemente llega, genera una emoción con su poca capacidad de interpretación, puede ser que lo haga como suyo, lo apropie y generar ahí una impronta. Y todo nos impronta, todo comunica, como les decía, ¿verdad? Factores ambientales, el aire que respiramos, la contaminación, el ambiente, la atmósfera, el alcohol, los malos hábitos, no dormir, todo se genera en nuestro cerebro y va nutriéndonos en nuestras experiencias y refleja un comportamiento. El cerebro es un órgano plástico con la capacidad de aprender y memorizar, entre otros procesos cognitivos complejos que nos hacen humanos. En edad infantil y adolescente necesitan la interacción con el ambiente para configurarse, pero también es más sensible que un cerebro maduro delante de los agentes agresivos. Afecto en la escuela. La escuela es el lugar de vivencia humana que contribuyen al ser. Incluso el afecto hace que nuestro paso por ella no sea solo un trámite burocrático. Las escuelas La escuela no es reducible a estadísticas, no es solo datos. Volverla un tema u objeto medible disfrazando sus limitaciones y encubriendo sus potencialidades y dificultades y dificultando conocerlas. En la escuela, pues, es donde más convivencia van a tener nuestros alumnos. Ahí se van a generar un sinfín de improntas y nosotros somos esa guía, somos esa expresión que ellos están percibiendo, interpretando y asociando en sus posteriores etapas. ¿Cuánto valor tiene tu salud emocional? Es una pregunta introspectiva, camaradas, maestros. La salud emocional actualmente es infravalorada y pocos toman acción. Esto no es un trámite escolar. ¿Cómo serás recordado por tus alumnos? Esa es otra pregunta introspectiva. La educación no es un trabajo común como cualquier otro. Si te has dado cuenta, ¿no? Que no solo estás introduciendo conocimiento, sino emocionalmente estás contribuyendo a la formación de esos alumnos, de tus alumnos. Antes se pensaba que la pedagogía y la didáctica lo era todo. Y no es competencia ni es lucha de egos. La psicología, las neurociencias y todo lo que podamos acarrear a los procesos de aprendizaje es con la finalidad de aportar, ¿verdad? De ayudar. El conocimiento es parte de tu crecimiento profesional y personal, una herramienta de vida que te hace trascender. Al final de cuentas, trascendemos, ¿verdad? Para bien o para mal. Generar una buena percepción, pues nos va a hacer trascender de manera positiva. El maestro, con su sola presencia, está educando y sellando la personalidad de sus alumnos. Está contribuyendo consciente e inconscientemente a una transformación. Ahora sabemos que la psicología y las neurociencias nos han hecho ver la importancia del afecto en el aprendizaje. Pregunta que te vas a llevar: ¿cómo te vas de esta clase? ¿Te vas siendo distinto, distinta? ¿Encuentras algo de valor en este contenido? ¿Te lograste nutrir? ¿Interiorizaste algo para pensar si estás improntando de manera positiva o de manera negativa a tus alumnos y que a lo mejor no te has dado cuenta? Son preguntas de reflexión, ¿verdad? Para que te las lleves y puedas interiorizarlas y responderlas en tu momento. La lección en pantalla, ya para concluir,
nuestra clase. Aquí se les comparto. Es una película, El profesor Holland. No sé si hayan visto esta película. Yo cuando la vi por primera vez, me encantó. Vi todo lo que un maestro puede improntar y aportar a sus alumnos y que cómo también las diferentes cuestiones que se nos van presentando en nuestras vidas, pues nos van haciendo que cambiemos para dar un mejor, para aportar mejor a la sociedad. En pocas palabras, el profesor Halland no quería ser profesor, él quería dedicarse a la música. Y una vez que está dentro del ambiente educativo, pues puede llegar a contribuir de una manera sin precedentes, bueno, con precedentes, pero de una manera importante, impactando de manera muy fuerte en sus alumnos. Les dejo aquí tantito el tráiler para que la busquen. Creo que está en YouTube, de uso libre. Así la van a encontrar como el profesor Halland. Véanse, aviéntense esta película y reflexionenla y traten de aterrizarla también a esta clase. Esta es la lección en pantalla que les recomiendo. ¿Cuántos han pasado? En un año 7. Voy a entrar allí y me van a despedir a los 30 segundos. Su primer día de clase, señor Holland. ¿Ilusionado? Nervioso. Disculpad. ¿Qué es lo que ocurre aquí, señores? ¡No me gusta enseñar! ¡Lo odio! Bien, vamos allá. Y tus trailers. Visita mi canal. Nunca he visto a un profesor correr hacia el aparcamiento con mayor velocidad y entusiasmo que los alumnos. Quizá deberíamos hacerle entrenador. ¿Entendéis lo que digo cuando digo que os alineéis? ¡Media vuelta y marcad el paso! ¡Os lo pido, por favor! ¿Ve a ese chico en las gradas? Enséñale a tocar y yo les enseñaré a desfilar. ¿Qué instrumento toca? Ninguno. Ha llegado a mis oídos que está usted enseñando a los alumnos rock and roll. Estos tíos, por ejemplo, no saben contar. Repiten los 3 mismos acordes continuamente. Pues me encantan. Polygram Film Entertainment presenta. ¿Qué es lo que más te gusta de ti misma? Mi pelo. ¿Por qué? Mi padre siempre dice que le recuerda a un atardecer. Toca ese atardecer. La historia de un hombre corriente. Me arrastraron a todo este lío de saltos y gritos y ahora es lo único que quiero hacer. Y de una vida extraordinaria. Miren, el gran problema es que ustedes están dispuestos a crear una generación de chicos que no serán capaces de pensar o de crear. No me gusta su tono, señor Holland. Lo hemos hecho lo mejor que podemos. Pues eso no es suficiente. Porque tocar música debería ser divertido. Lo importante son los sentimientos, emocionar a la gente, la belleza, estar vivo. Lo importante no es la partitura. Richard Dreyfuss, Glenn Headley y Olympia Dukakis. Usted ha cambiado la vida de todos nosotros. Nosotros somos su sinfonía, señor Holland. Y somos la música de su vida. Muy buena película, se la recomiendo. El profesor Holland les comentaba, muy buena película, se la recomiendo, El profesor Holland. Es una historia, en esta historia seguimos a un hombre que comienza su carrera en la docencia y lo hace de una manera tanto accidental, pero que con el tiempo desarrolla un profundo amor por su labor. Y a medida que avanza en su profesión, se transforma en un gran educador que más allá de enseñar contenido académico, se convierte en un agente de cambio y una fuente de inspiración para sus estudiantes, llegando a ser un pilar emocional en sus vidas. El profesor Halland, se les recomiendo, ¿eh? Véanlo, asócienlo a la clase en esta sección de nuestro diplomado llamado Lección en Pantalla y vean el contenido que ahora acabamos de aterrizar y ustedes saquen también sus conclusiones, ¿verdad? De qué manera les hemos aportado. Y bueno, ya por último, pues de nuevo aquí tocando los 3 pilares de este diplomado, temas de arteterapia o de educación emocional, obviamente relacionado con la pedagogía, la didáctica, todos los temas educativos y respaldados desde las neurociencias. Ese es nuestro diplomado. Ya cerrando la clase, les quisiera preguntar si hay alguna duda, algo que quieran aportar. Siéntanse con toda libertad de abrir micrófono
o si gustan también utilizar el chat, adelante. Si no hay ningún comentario ni nada al respecto, pues damos por terminada la clase. Damos por terminada la clase, si ya terminamos por ahí de expresarnos, si no hay nada a continuación, pues damos por terminada esta clase. Les comento que posteriormente pues vamos a tener por ahí otra clasecita y les voy a estar recordando por medio del grupo. Ramón Peralta, muchas gracias. Estuvo muy interesante tu exposición. Gracias. Zen, muchas gracias. Excelente información. Gracias a ustedes. Espero que esta información pueda aportarles, que la puedan interiorizar y que la puedan llevar a la práctica. Y bueno, pues no me queda nada más que despedirlos. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Nos pone también Oscar por acá. Igualmente, recuerden que es sabadito, hay que descansar ya mediodía, un buen almuerzo, una buena comida. Hay que evitar el burnout. Así es que te recomiendo que vayas con algún familiar, con algún amigo, te desconectes de tus labores profesionales y que no te despersonalices. Que recuerdes que tú todavía tienes el gobierno de tu conducta, que hagas mucha introspección, que te dediques a actividades donde puedas distraerte, una, que puedas ser una persona de lo más auténtica con lo que tú sientes que eres, que te autopercibas de esa forma. Y bueno, pues ahí te dejo todo ese contenido para que lo analices, lo experimentes y lo practiques. Espero vernos pronto, que tengas un excelente fin de semana. Por ahí me voy a estar comunicando posteriormente en el grupo para decirles cuándo tenemos nuestra siguiente clase. Nos vemos, hasta luego y que la pasen súper bien.